Perfecto, veremos entonces en esta nueva unidad nuestro el análisis que vamos a desarrollar por un mejor clima para las organizaciones en beneficio de todos. Vamos precisamente a basar nuestro contenido en lo que acabamos justamente de ver respecto a conceptos claves precisamente que tienen que ver con el tema de la Agenda 2030, de aquellos aspectos que están relacionados precisamente con el desarrollo sostenible, de qué forma precisamente veremos que en este caso el clima puede afectar, en este caso el clima para las organizaciones, los costos, los riesgos que se puedan llegar a asumir y por supuesto analizaremos aquellos aspectos que puedan de alguna manera contribuir al crecimiento, pero por sobre todo lo que viene a ser el aspecto del desarrollo con el tema de la reducción de lo que es eh, la pobreza. Y para ello, pues ya debemos precisamente de volver a recordar lo que sería el cambio climático y cómo éste se genera y cómo éste puede precisamente afectar este proceso. Y diremos inicialmente que el cambio climático se da de alguna manera. Bueno, tendríamos que analizar dos conceptos, el cambio climático y gases con efecto invernadero o efecto invernadero. Empecemos por este último, el efecto invernadero, como ya nosotros habíamos venido diciendo hace algún tiempo atrás, no es otra cosa que simplemente es una capa protectora que se nos genera en la parte precisamente en la Tierra. Esta capa, que por supuesto que es invisible, eh, que recibe precisamente, va a recibir en este caso la energía del Sol. Esta energía del Sol que llega de forma directa hacia el planeta es absorbida por las plantas, es absorbida por los seres humanos, por el suelo, ¿no es cierto?, por los animales, y gracias a la energía solar es que existe vida. Ahora, ¿cuál es el papel que tiene, en este caso, los gases con efecto invernadero? Habíamos dicho que los gases con efecto invernadero, pues, están precisamente en la atmósfera de la Tierra, y estos siempre han estado, cumplen una función biológica, cumplen una función en la cual permite precisamente que los gases que están ingresando hacia lo que viene a ser la Tierra, ustedes saben que hemos llevado nosotros en física que existe la famosa ley de la reflexión, es decir, que toda energía que llega precisamente a la Tierra, una parte de esa energía es, en este caso, asumida, es precisamente es acumulada por la Tierra, pero existe una pequeña porción que es devuelta hacia la atmósfera. ¿Qué hace el efecto invernadero? El efecto invernadero provoca que una pequeña proporción de la energía que ha sido, en este caso, reflejada, nuevamente vuelva hacia lo que viene a ser la Tierra, generando las condiciones óptimas para el desarrollo de la vida. No es otra cosa que si en algún momento de repente ustedes han viajado, han estado en un vivero, ustedes saben que los viveros utilizan la famosa malla sombra. Esa malla sombra se lo utiliza precisamente con el mismo fin que lo que sería en este caso los gases con efecto invernadero o el efecto invernadero a nivel global. Esa malla sombra permite el ingreso de los rayos solares, pero provoca prácticamente que exista, que se genere esto que acabamos de mencionar hace un instante. Provoca hay una parte de la energía que sale, pero también esta malla sombra provoca que en este caso nuevamente se vea reflejado una proporción de esta energía que ha sido reflejada y que vuelva nuevamente hacia el suelo, generando las condiciones para el desarrollo de la vida. En todo caso, fíjense que cuando se presenta esto en un vivero común y corriente, estas personas utilizan estas condiciones precisamente para poder reproducir sus plantas. Todos los plantines y todas las futuras plantas que se van a desarrollar en esa instancia estarán precisamente bajo esa condición, bajo la sombra, bajo la malla sombra. Entonces,
Esto va a generar mejores condiciones y va a provocar precisamente una alta reproducción por el hecho de que se estaría generando las condiciones óptimas para el desarrollo de las mismas. Entonces, eso es lo que hace el efecto invernadero. Ahora, ¿dónde es que se complica? Pues se complica a partir de la revolución industrial, a partir del momento que las personas en el planeta pues empiezan a duplicarse, triplicarse, cuatriplicarse en su presencia. Ya les habíamos mencionado que hemos pasado, gracias a la revolución industrial, de ser un poquito menos de 2 millones, de 2.000 millones de habitantes a prácticamente 7.000 millones de habitantes en la actualidad. Es decir, en solo 250 años de revolución industrial, pues prácticamente nosotros como país, como seres humanos, hemos duplicado, triplicado y cuatriplicado nuestra presencia. Por supuesto que eso genera una mayor extracción porque el hombre obtiene del medio ambiente el tema de alimento, vestimenta, por supuesto, y todas y cada una de las necesidades básicas que nosotros como seres humanos requerimos, lo extraemos del medio ambiente. Por consiguiente, mientras más personas existen en el planeta, mayor presión hacia el medio ambiente. Por consiguiente, o sea, habrá una mayor deforestación, habrá una mayor pérdida de la biodiversidad, porque evidentemente cuando se deforesta, cuando se tala los árboles, pues estás tumbando no solamente a un árbol, sino estás tumbando al hábitat natural de muchas especies de aves, de anfibios, de reptiles y de otro tipo de animales, de microorganismos que prácticamente hacen al medio ambiente, hacen y contribuyen al ecosistema y que éste pues se conserve bajo las condiciones adicionales. Adicional a eso, ustedes saben muy bien que un árbol tiene la capacidad de poder retener hasta 22.000 litros de agua. Por consiguiente, mientras menos mientras menos árboles existen en una zona, pues en la variación en cuanto al tema de la precipitación y el ciclo hidrológico como tal, pues también se va a ver en este caso afectado. Eso, adicional a eso, con el tema de los combustibles fósiles, con el tema del hecho de que, por ejemplo, en Bolivia, en los últimos 7 8 años, prácticamente hayamos pasado de tener 1 millón, poquito más de 1 millón de vehículos, a ya en el año 2020 haber sobrepasado los 2.1 millones de vehículos prácticamente que circulan dentro de lo que viene a ser en este caso el territorio nacional. Estamos hablando de una mayor presión. Por consiguiente, no solamente hay más de 1 millón de vehículos nuevos en solamente 7 8 años, sino que todos estos, por supuesto, consumen gasolina, consumen diésel, y ustedes han visto en las noticias precisamente en los últimos días cómo el gobierno se está quejando precisamente porque ya en estos primeros 6 meses ha generado hasta un 30% más de los recursos que antes empleaba para este mismo fin, es decir, el tema de la importación, porque Bolivia hace mucho tiempo que ha dejado de ser suficiente, o ha dejado de ser sostenible el tema de la producción de, en este caso, el diésel y la gasolina, es decir, recurre a lo que viene a ser en este caso la importación de países vecinos para poder precisamente poder de alguna manera abastecer la demanda interna. Es decir, mientras más vehículos habrá circulando, por supuesto, mayor consumo y el gobierno en este caso tendrá que hacer una mayor importación. El gran problema no está en que se gestione la importación, el tema está en que Bolivia como tal destina un buen porcentaje de lo que viene a ser en este caso los recursos que se generan para poder paliar lo que es en este caso el consumo de los combustibles fósiles. Porque ustedes saben muy bien que nosotros como bolivianos pagamos 3 bolivianos con 74 centavos el litro, pero en realidad el precio internacional está prácticamente bordeando los 7,5, 7,8 centavos el litro de gasolina. Por consiguiente, hay una subsidiariedad que lo paga en este caso el Estado. Mientras más combustibles se importen, mayor serán los recursos que en este caso el gobierno tiene que destinar para cubrir esa diferencia que existe entre lo que debiéramos de estar pagando y entre lo que realmente se paga. En ese sentido, pues también hay un impacto, ¿no es cierto? Porque esos recursos el gobierno los pudiera estar precisamente destinando para educación, para la salud, para caminos, entre otros, que puedan de alguna manera contribuir a otros aspectos relacionados con el tema del desarrollo. Fíjense, todo esto impacta. Entonces, tendríamos nosotros una mayor población en cuanto al tema de nuestro parque automotor, pero también tenemos una mayor generación de industrias.
todas nuestras industrias, todos los vehículos que nosotros tenemos contribuyen, son fuentes de contaminación móviles. Entonces, cada uno de estos 2 millones de vehículos se convierten precisamente en lo que serían las herramientas necesarias para este fin. Entonces estamos contribuyendo y estamos haciendo que esta capa, que es una capa en teoría más invisible y que está delgada y que forma parte precisamente de lo que son los gases con efecto invernadero, pues aumenten. ¿Qué estamos contribuyendo? Pues gracias a los procesos de combustión, gracias al hecho de que incluso cuando nosotros quemamos, por ejemplo, las hojas, cuando nosotros fumamos un cigarro, cuando nosotros prendemos, en este caso, se genera un incendio forestal, cuando nosotros prendemos nuestros vehículos, cuando la industria emite sus gases, emite hace las emisiones generadas por la industria, pues aporte a lo que son los gases con efecto invernadero. Y dentro de estos gases con efecto invernadero, pues tenemos el monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, tenemos óxidos de azufre, ¿no es cierto? Perdón, tenía óxidos de azufre, tenemos el metano, por ejemplo, que es otro de los compuestos que forman parte precisamente de lo que son los llamados gases con efecto invernadero. Todo esto que se produce, estos gases con efecto invernadero, se producen ya sea porque nosotros estamos prendiendo, en este caso, eh, fuego a las hojas que salen o que caen precisamente. Por ejemplo, en esta época estamos nosotros con una alta producción de flores provenientes, por ejemplo, de lo que viene a ser los toborochis, ¿no es cierto? Entonces, todas esas hojas que nosotros las acumulamos y luego le prendemos fuego, se genera un proceso de combustión. En todos los procesos de combustión se generan gases con efecto invernadero. Entonces, nosotros de alguna manera estamos contribuyendo a ese impacto. Y el solo hecho de que, por supuesto, nosotros estemos aumentando nuestra población, genera un impacto porque genera una mayor presión. El mundo entero, a una mayor población, tiene que tener la capacidad, por supuesto, de poder alimentar, de poder generar vestimenta, de poder, por supuesto, dar las condiciones básicas para nuestro desarrollo. Por consiguiente, a mayor población, habrá una mayor presión y eso se redunda lamentablemente en una salida que es muy preocupante, que tiene que ver con el tema de los residuos sólidos, porque a mayor población, mayor cantidad de residuos sólidos que se van a ir generando día a día, por consiguiente, mayor impacto ambiental. Estos gases con efecto invernadero están provocando que hoy en día, precisamente, ya no solamente estemos hablando de una pequeña proporción que vuelve en este caso, hacia la Tierra, sino que haya, como quien dice, cada vez una mayor capa que precisamente aporte o reingrese a lo que viene a ser en este caso la Tierra, provocando por supuesto una variación de temperatura. Esta variación de temperatura de alguna manera está provocando lo que nosotros conocemos como cambio climático. ¿Y qué habíamos dicho que era el cambio climático? Pues no es otra cosa que simplemente, en este caso, pues estaríamos hablando, no es otra cosa que el aumento de la temperatura provocada por las emisiones gaseosas, provocada por las emisiones de la atmósfera. Ahora, habíamos visto justamente en los videos documentales respecto a lo que es antes de que sea tarde y respecto a lo que justamente mencionaba en alguna parte de que también no solamente el tema de la agricultura, sino también el tema del ganadero afecta porque las vacas, en este caso, cuando desarrollan el proceso de lo que se conoce como el rumen, es decir, cuando ingieren la maleza, el pasto, y ellos para poder procesar necesitan hacer un proceso como que una especie de masticado que ellos hacen. Cuando se genera esto, pues se genera un proceso en el cual, por supuesto, hay unos gases que se desprenden y que están relacionados precisamente con esta actividad. Y el ganado aporta con un muy buen porcentaje precisamente a la emisión de gases con efecto invernadero. ¿Cómo el planeta se defiende ante tantos problemas que nosotros estamos provocando? Un concepto claro que debemos de tenerlo muy, muy,
pero así como quien dice bien claro, es que el gran culpable de todo esto, de alguna manera, pues somos nosotros porque la población es cada vez más cada vez crece más, y cuando crece, por ejemplo, en los últimos años, cuando hablábamos de lo que viene a ser en este caso la población solamente de Montero, con el censo 2001 se decía que habían 80.000 habitantes, con el censo 2012 se dijo que habían 120.000 habitantes. Me imagino que en este nuevo censo que va a haber en unos meses más, va a llegar a determinar que en Montero hay más de 150 o 160.000 habitantes. ¿Qué significa? Que en solamente 15 o 20 años de los últimos, precisamente el último periodo, ha aumentado en este caso, más del 100%. Hemos pasado a tener 80.000 habitantes a más de 160.000 nuevos habitantes o habitantes que forman parte de lo que viene a ser en este caso el municipio. Por consiguiente, hay, fíjense, 80.000 nuevas personas que requieren del medio ambiente, agua, alimento, vestimenta, y por consiguiente eso automáticamente genera una presión hacia el medio ambiente. Esa presión al medio ambiente provoca precisamente lo que viene a ser en este caso la destrucción del área boscosa, de la deforestación. Eso genera precisamente más problemas relacionados con la extinción de muchas especies porque pierden precisamente el hábitat natural de estas. Estas especies lo que hacen es buscar, como que dice, refugio, y por supuesto necesitan, como quien dice, esconderse cada vez más y más. Por ende, el poder escuchar el trinar de los pájaros, el poder de repente convivir de alguna manera con la vegetación y por supuesto con la fauna del lugar va a ser cada vez una tarea más difícil de poder precisamente integrar. En este sentido, todas las actividades que nosotros desarrollamos, ya sea simplemente domésticas, industriales o las que nosotros vayamos a entender, generan un impacto ambiental y a eso precisamente se conoce precisamente como cambio climático. Ahora, ¿cómo el planeta en sí se defiende? El planeta se defiende, trata de alguna manera de avisarnos. Es como cuando de repente nosotros, como quien dice, estamos en la calle y por gusto o porque de repente queremos, qué sé yo, poder ahorrarnos unos 5 pesos o 10 pesos, comemos en la calle. Nosotros sabemos que vamos a comer en unas condiciones que no son las más higiénicas, pero por ahorrarnos unos pesos preferimos comer en la calle, donde por supuesto no se manipulan los alimentos de una forma adecuada. Como en este caso nuestro cuerpo nos avisa de que lo que se ha hecho está mal, pues con seguridad que luego de unas horas de haber precisamente eh, haber comido en una instalación que no tiene las condiciones de salubridad adecuada, nos va a empezar a doler el estómago, nuestro organismo nos va a dar, como quien dice, una señal de que lo que estamos haciendo está mal, porque es posible que terminemos con de repente con algún efecto que sea como por ejemplo el tema de diarreas, como por ejemplo eh, náuseas, mareos, ¿no es cierto? Y otros elementos que puedan precisamente avisarnos de que precisamente hay algo mal en nuestro estómago porque hemos ingerido alimentos que es posible que dentro de lo que viene a ser la manipulación no haya corrido con los estándares mínimos en cuanto al tema de las condiciones de bioseguridad. En este sentido, pues, si nosotros no tomamos las cosas en serio, es posible que en una primera ocasión, de repente, pues, sea simplemente un dolor de estómago, pero la siguiente, de repente, terminemos, como dice, incluso hasta en el hospital. Y esa es una forma, fíjense cómo nuestro cuerpo nos avisa cuando hay algo mal que está, como que dice, en nuestro sistema. Pero el planeta también nos avisa y nos está diciendo de que lo que estamos haciendo está mal. ¿Y cómo se generan estos avisos? Se generan cuando nosotros vemos los maremotos, cuando nosotros vemos huracanes, cuando nosotros decíamos que habían, por ejemplo, decíamos que nosotros como Bolivia, por ejemplo, por nuestra situación geográfica y otras condiciones climatológicas adicionales, decíamos que nunca, pero nunca
podríamos ser en este caso parte de lo que sería que nunca veríamos huracanes y otros aspectos, y ya hemos podido apreciar de que eso, de que ese concepto de que nunca ya se rompió. El clima está pero tan cambiante que fíjense, nosotros estamos en pleno junio, en mayo de este año, eh, las condiciones climatológicas han cambiado tanto que estaríamos hablando de que hay una mayor hora frío, hay una mayor condiciones completamente diferentes, y esto está haciendo que las plantas, que los animales estén completamente, como quien dice, desorientados. Les voy a dar un solo ejemplo. Con seguridad que ustedes han visto plantas de manga ya con frutos en el mes de mayo, en el mes de junio, y que en este momento van a poder apreciar. Nunca antes había dado esto. Normalmente las mangas dan, en este caso, dan o suministran frutos a partir del mes de octubre, noviembre y sí parte de diciembre. Ese es el ciclo natural que se tiene. Pero nosotros, bajo esta condición, el planeta nos está avisando, hemos tenido en este año una mayor cantidad de horas fríos que prácticamente la planta ha creído que ya pasó la parte, en este caso, de invierno, y por consiguiente, una vez que pasa invierno, en teoría, pues empieza, como quien dice, a fructificar. Y eso es lo que está pasando. En este instante, nosotros estamos viendo en pleno mayo y junio, estamos viendo plantas como, en este caso, como lo que es la planta de manga, que es oriunda de Santa Cruz, oriunda de Bolivia, y que ya nosotros estamos viéndola fructificar 5 meses antes del periodo normal en el cual en teoría debiera de fructificar. Todos esos cambios, el hecho, por ejemplo, de que ya en Cuevo, por ejemplo, ya en mayo se estaban pidiendo a grito, como quien dice, agua, porque había una zona de sequía, la sequía había sido tan fuerte que prácticamente había reducido un 30 o 40% de lo que viene a ser la producción de maíz y otros cultivos, precisamente porque casi el 90% de la producción en Santa Cruz es a secano, que significa que dependemos única y exclusivamente de la lluvia. Si no llueve, no hay producción. Entonces, si en esta zona, que es la zona del Chaco boliviano, no existen precipitaciones, no llueve, pues prácticamente toda la producción de maíz y otros cultivos que se generan en esta zona se van a ver primero reducidos en su producción, se va a disminuir los rendimientos, e incluso se puede llegar hasta la pérdida total de la producción. En este sentido, pues es la forma como en este caso el cambio climático pues nos está afectando, y por supuesto está generando estas grandes contravenciones, estos grandes elementos que pueden precisamente alterar y que nos está afectando de manera muy drástica a nuestro medio. Nosotros debemos precisamente generar condiciones, debemos de alguna manera de concientizar, debemos de analizar esto, comprenderlo, para a partir de ahí generar un cambio. Y nosotros debemos de empezar nosotros, no debemos precisamente de esperar que sea el gobierno quien tome la decisión, en este caso la iniciativa de generar cambios. Porque si nosotros esperamos que sean nuestros gobernantes, es posible que sea tarde, como que dice, cuando querramos despertar. Y fíjense cómo nosotros podemos cambiar. Hace algunos años atrás, cuando el tema del boom del plástico no era tan fuerte, nosotros, nuestras madres, cocinaban en casa, y prácticamente máximo 2 veces a la semana íbamos a un restaurante o pedíamos al restaurante de la esquina para que nos suministren alimentos. Pedíamos la sopa y el segundo, como quien dice. Y antes, cuando hacíamos eso, lo que por supuesto era obligatorio era que nosotros llevábamos nuestros envases. Llevábamos un par de ollas o para poder traer la sopa y por supuesto para traer el segundo. Hoy nadie hace este tipo de actividad. Hoy simplemente vamos y pedimos para llevar. Y lo que es peor, hemos pasado de tener un promedio de una sola vez a la semana que consumimos productos preelaborados por otras
en restaurantes y otros, ahora hemos pasado prácticamente a pedir al menos lo que viene a ser en este caso la cena una vez por día. Y una vez por día, hoy estamos consumiendo hamburguesas, pollos, eh, pizzas y otros productos que por supuesto eh, que son frituras, que son precisamente alimentos procesados que están alterando nuestra condición. Hace 10 años atrás, si buscamos un poquito de datos relacionados con el tema de la salud, los problemas de obesidad en Bolivia eran muy bajos, los porcentajes eran prácticamente, eran irrisorios. Estoy seguro que hoy si se saca un dato concreto de los procesos, los problemas de obesidad, ya estaríamos hablando de por lo menos un 13 o 14% de problemas relacionados con la obesidad, porque cuando uno consume productos como estos, hamburguesas, pizza, pollo, todos los días prácticamente, eso genera un impacto, y no solamente con el tema del peso, sino que empieza a generar problemas de diabetes, generan de hipertensión y otros problemas de salud que puedan incluso afectar de una manera mucho más drástica lo que viene a ser en este caso eh, lo que y todo se debe precisamente a lo que estamos consumiendo. En este sentido, pues debemos de alguna manera de empezar a reeducarnos en cuanto a nuestro consumo para poder precisamente alimentarnos de una manera mucho más sana, de una manera mucho más equilibrada, consumiendo productos que por supuesto nos van a favorecer en la reducción de nuestro, pero por sobre todo de nuestros pesos, pero sobre todo de el consumo mucho más responsable y equilibrado de nuestros niños. Eso nos va a garantizar que cuando lleguemos, por supuesto, a los 30, 40, 50 años, pues tengamos como quien dice, una vida mucho más saludable. Y no que hoy llegamos a los 40, 50 años y ya hay personas con diabetes que a los 30, 40 años incluso hay diabetes. Hay casos en los cuales niños de 8, 9, 10 años ya presentan, como quien dice, síntomas de esta enfermedad que es tan, pero tan, como quien dice, tan peligrosa. Hayamos visto en los documentales cómo el efecto invernadero, de manera muy concreta, el dióxido de carbono, está afectando en lo que sería precisamente con la contribución del efecto invernadero. A mayor cantidad de dióxido de carbono emitido hacia la atmósfera, mayor temperatura. Existe una relación directa y ustedes lo están viendo acá como mientras más contaminación, mientras más procesos de combustión se generen en el planeta, habrá un mayor calentamiento precisamente de forma global. En este sentido, ¿qué implica? Que, fíjense, aquí hay una proyección que nos dice que para el 2050 nosotros vamos a llegar precisamente a tener un promedio, un aumento de temperatura de un promedio de hasta 0,6 grados centígrados. ¿Qué va más o menos implicar esto? Pues que estamos precisamente diciendo que si en Montero la temperatura media promedio era de 22 grados, estamos hablando de que con este promedio, con este aumento estaríamos hablando de que la temperatura media promedio sería de 23. Si nuestra temperatura máxima antes era 34 grados centígrados, ahora en este caso la temperatura máxima promedio será de 35. Si la temperatura mínima era de 14 grados, ahora la temperatura mínima promedio va a ser de 13. A eso se refiere precisamente cómo precisamente las temperaturas van a oscilar y van a aumentar precisamente. Y estas grandes emisiones de gases por efecto invernadero, si nosotros en este caso lo transformamos en porcentaje, en una pequeña torta, vamos a tener que el proceso de generación de energía eléctrica aporta con un 21,3% de la producción. Por ende, debemos precisamente de generar nuestros recursos, este importante recurso
de una forma mucho más sostenible a través de, por ejemplo, la generación de energía eólica, la generación de energía a partir de lo que sería, en este caso, los procesos relacionados con la biomasa, o con la energía fotovoltaica, y por supuesto dejar de depender de manera muy concreta de los combustibles fósiles. Los procesos industriales aportan el 17%, el transporte de gasolina el 14%, los subproductos agrícolas el 13%, la recuperación, procesamiento y distribución de combustibles fósiles el 11%, la actividad desarrollada en el área industrial, comercial, el 10%, la quema de biomasa el 10%, el tratamiento de desperdicio el 3,4%. Entonces, fíjense que es realmente, como quien dice, es heterogénea en este caso los procesos que generan dióxido de carbono. Por ende, debemos de abordarlo desde ese punto de vista, de una forma mucho más integral. Dentro de los gases que más se aportan, por supuesto, estaríamos hablando del dióxido de carbono de un 72%, 18% de metano y óxido de nitrógeno en un 9%. Todo esto se genera, por si acaso, dentro de los procesos de combustión. Volvemos a insistir, en los procesos de combustión puede ser que se desprendan cuando simplemente llegamos, amontonamos las hojas de nuestros árboles que se han caído, las amontonamos y les prendemos fuego en nuestras casas, o prendemos un cigarrillo, o prendemos una chimenea de una industria grandísima, o simplemente prendemos nuestra moto. En cualquiera de esas situaciones estamos generando procesos de combustión y todas estas generan dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y también, por supuesto, otros gases en menores concentraciones, menores trazas. Todo esto históricamente, ustedes están viendo cómo históricamente ha contribuido precisamente a la emisión de gases con efecto invernadero y por supuesto está contribuyendo de una manera muy significativa a lo que viene a ser en este caso el aumento de la temperatura. Y el tema de estos indicadores, el tema de la temperatura, del dióxido de carbono, entre otros, son en este caso y han sido medidos de forma global porque existen estaciones meteorológicas que vienen haciendo este seguimiento no solamente hace 200 años, desde prácticamente desde el inicio de la humanidad, y hay formas de poder precisamente, y por supuesto que hay muchas estaciones que están incluso, que sacan pedazos, por ejemplo, se van a la zona ártica y introducen unos equipos adecuados que lo que hacen es precisamente llegar a sacar un pedazo de hielo que en teoría se congeló hace 1000 o 2000 años atrás y tienen a través de pruebas de carbono 14 y otras pruebas, tienen la capacidad de poder de alguna manera definir con claridad la cantidad, la temperatura que hubo hace 2000 años atrás y por supuesto también de poder identificar la presencia en este caso, de dióxido de carbono. Y por supuesto, mediante modelos y programas, estos pueden lograr hacer una simulación de cómo era precisamente la temperatura en esos tiempos. En este sentido, fíjense que los riesgos del cambio climático son realmente catastróficos. Se prevé precisamente que para el año 2100, si seguimos bajo este mismo ritmo, la temperatura va a aumentar hasta en 2 grados centígrados, perdón, por ejemplo, el nivel del mar, que va a ser uno de los grandes problemas que se va a llegar a tener por el hecho de que, en este caso, la radiación, el aumento de la radiación va a provocar que la zona ártica prácticamente se vaya deteriorando, que se vaya precisamente reduciendo y el hielo que estaba en forma sólida va a pasar, en este caso, a un estado líquido y va a aumentar el nivel del mar y, por supuesto, esto va a provocar que en la zona costera pues se vayan a afectar, en este caso, todas las poblaciones, las comunidades que están a orilla de los mares, pues van a verse afectados. El nivel del mar, la proyección es que se llegue hasta 2 metros de altura para el 2100. Una proyección intermedia nos dice que va a llegar a 1,2 y una proyección baja nos dice que va a aumentar en solamente 0,5 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de todas maneras,
así sea como quien dice, que aumente en medio metro, ya ese medio metro generará un impacto muy fuerte sobre la población, porque ustedes saben muy bien que existen muchas ciudades que prácticamente están sobre el nivel del mar y que por supuesto están a orillas de lo que viene a ser en este caso los grandes lagos y mares. Fíjense, si nosotros tenemos lo que sería precisamente el aumento de hasta 1,5 grados centígrados, riesgo de fenómenos extremos como son los tsunamis, como son las inundaciones, grandes sequías, entre otras, es de un 100%. Si esta proyección llega al 2%, estamos hablando de un 170% de riesgo de inundación. Las especies se van a ver afectadas el 6%, con 1,5 grados centígrados. Las especies de insectos se van a reducir o se van a extinguir en un 6% los insectos, 8% las plantas y el 4% los vertebrados. Si esto aumenta a 2%, pasaremos al 18% de los insectos, 16% de las plantas y el 8% de los vertebrados prácticamente van a ser aniquilados, como que dice, van a ser extintos. Va a haber, por supuesto, una disponibilidad de agua cada vez menor. Con 1,5 grados centígrados de aumento de temperatura, serán 350 millones de personas que van a sufrir precisamente de escasez. Si aumentamos a 2 grados centígrados precisamente de la temperatura, serán 410 millones de personas que van a sufrir precisamente por este líquido elemento. Y para alguien que de repente dice, no, eso no nos afecta a nosotros, por supuesto que nos afecta a nosotros. Si nosotros en Montero, le doy un ejemplo, hace ya mucho tiempo atrás, ustedes saben muy bien que la calidad del agua no es la adecuada, no es el óptimo, es casi imposible que alguien que vive en Montero me diga, yo consumo el agua de la pila porque el agua es espectacular y no tiene ningún tipo de coloración ni olor que no sea el adecuado. Es imposible, no creo que haya una sola persona en todo Montero que utilice de forma directa, en este caso, el agua de la pila o del grifo para su consumo. Entonces, y fíjense que ya estamos hablando de 2020. Ahora, ¿cómo va a ser de aquí al 2050 cuando las grandes reservas que tiene Montero y todo lo que es el norte cruceño es el Parque Amboró? Si el Parque Amboró prácticamente, que es un sumidero, que se convierte en un sumidero y es el que prácticamente nos estaría garantizando, en este caso, tener un gran colchón de agua para las futuras generaciones. Si se destruye el Parque Moró, si en este caso se destruye, se deforesta el Chore, como ya hay informes, ya hay renuncias que se están precisamente sobreexplotando, que están produciendo, que han tumbado, que han talado gran parte de la reserva del Chore para poder poner incluso hasta plantas de origen ilegal como es la coca y entre otros. Entonces, estamos diciendo que nuestro futuro en cuanto al tema del agua y la disponibilidad del agua, por sobre todo la calidad del agua, va a estar, como que dice, muy, pero muy venida a menos en un futuro. De ahí que nosotros necesitamos hacer conciencia, pero por sobre todo necesitamos generar condiciones y actuar para poder de alguna manera pues, tener en un futuro pues mejores condiciones para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Todo lo que nosotros estamos viendo en la actualidad, todo lo que nosotros hacemos, lo que generamos en nuestras industrias, en nuestras casas, la forma de cómo nos alimentamos, el hecho de que de repente incluso nos servimos, como quien dice, hasta, hasta reventar nuestro plato y luego no comemos ni siquiera el 50% y estamos generando incluso desperdicios de alimento, esa forma irracional es completamente insostenible en el tiempo y por supuesto va a generar grandes problemas a nuestras siguientes generaciones. Existen en Bolivia, ya también se han hecho algo, como quien dice, algunas comparaciones de cómo va a afectar en este caso en cuanto al tema de la temperatura, el hecho de que se aumente en 1 grado centígrado o se aumente en 1,5 grados centígrados. Aquí hay una proyección, un escenario A y un escenario B, en el cual se predice precisamente que zonas como por ejemplo en el caso de Santa Cruz,
fíjense que la idea en el escenario A2 estaríamos diciendo que puede llegar a aumentar, incluso fíjense, hasta vamos a tener zonas que van a aumentar en un promedio de 3.3 grados centígrados hasta 3,81 grados centígrados. En gran zona, aparte de lo que viene a ser en este caso Montero, se va a aumentar la temperatura entre 3,82 hasta 4,12 grados centígrados. Estamos hablando del 2100. Esta es una proyección que se está haciendo al 2100 y que existen zonas en las cuales precisamente esta variación va a ser mucho más fuerte, mucho más concentrada. Es decir, vamos a tener una Bolivia cada vez más caliente. El escenario B2 es una proyección un poquito más optimista en el cual nos dice precisamente que toda la ciudad de Santa Cruz como tal va a estar entre 2,4 grados centígrados, 2,78 grados centígrados a 3 grados centígrados de variación para el 2100 en el caso de que sigamos precisamente el mismo modelo de desarrollo de explotación de nuestros recursos naturales. En cuanto a lo que viene a ser en este caso el tema precisamente de la precipitación anual, también hay una reducción muy drástica en cuanto al tema de la disponibilidad. Ustedes ven en este caso que habrá una variación porcentual de entre 26 y 44% en todo lo que viene a ser en este caso la ciudad de Santa Cruz y todo lo que viene a ser en este caso Montero y compañía. Vamos a tener una variación de hasta un 26%. Es decir, si teníamos nosotros, por ejemplo, una precipitación promedio de 1200 milímetros de agua durante un año, esto se va a reducir en este caso hasta en un 26 hasta un 44%. Cuando nosotros hablamos de una proyección un poquito más adelantadora, vamos a decir que este proceso de variación va a estar entre el 17 y el 26%. Entonces, aún así, si estuviéramos hablando de un 20%, el 20% prácticamente de 100.000 de 1000 milímetros de precipitación al año es realmente harto. No pareciera ser, como quien dice, no pareciera ser un 20% demasiado, pero estamos hablando de que por cada 100 milímetros, 20 van a dejar de caer y por supuesto, estos van a ser en este caso, van a verse afectados de manera muy drástica. Entonces, para que lo tomemos como que dice muy en cuenta. En los últimos años en Bolivia, en el 2018, las precipitaciones, los desastres climatológicos han afectado a 77 de los 399 municipios que tiene Bolivia, ha afectado al 36,7% de los niños que están en condiciones, que están, por sobre todo que viven en el área rural, que viven precisamente en el sector mucho más alejado. El 13% de todos esos niños prácticamente tuvieron que abandonar el colegio y hoy han pasado en este caso a ser parte de la comunidad que aporta o que de alguna manera trabaja. Y esto está generando precisamente que estos niños a muy pequeña, a muy temprana edad, estén precisamente viéndose obligados a abandonar los colegios, las unidades, las escuelas, y esto va a tener, por supuesto, un gran impacto sobre nuestro futuro. Entonces debemos precisamente de tomarlo en cuenta. Fíjense cómo las proyecciones nos están diciendo por departamento cómo vamos a estar en el tema de déficit hídrico en hectómetros por metro cuadrado. Con seguridad que en el caso vamos a tener problemas en gran parte, creo que solamente se salva Santa Cruz, el único que tiene un déficit relativamente adecuado. Luego, en el caso de Chuquisaca, en el caso de Cochabamba, de Potosí, de Tarija, van a verse afectados de una manera muy drástica en cuanto al tema de la disponibilidad de agua para de aquí a unos cuantos años. Entonces, es realmente preocupante todo esto porque si nosotros no cambiamos, si nosotros no generamos las condiciones adecuadas, pues
vamos a estar hablando de que Bolivia dentro de muy poco tiempo pues va precisamente a tener un mayor impacto. Y esto mientras más desastres ecológicos, más zonas inundadas, mientras más, más sequía tengamos, tendrá que haber por supuesto un mayor costo que porque por supuesto hay una zona, por ejemplo, en estos días, no sé si han podido apreciar en los medios de comunicación, hace 2 o 3 días atrás han habido heladas en lo que viene a ser en este caso los municipios que están cercanos a lo que es Valle Grande, Moro, Pampa Grande y otros que precisamente por el tema de la variación climática han habido heladas durante 8 o 9 días, 8 o 9 horas prácticamente de temperatura que han estado por lo menos -3, -5 grados centígrados. Esto ha provocado prácticamente que gran parte de la producción agrícola, ya sea papa, entre otros, papa, pimentón y otros cultivos, prácticamente se hayan perdido. Y se está hablando ya desde el mismo gobierno incluso de que se pueda inyectar recursos económicos para poder invertir, para poder de alguna manera hacer que todos estos agricultores que han perdido toda su producción debido a la helada, pues sigan precisamente cultivando, que puedan hacer un proceso de recuperación se va a donar semillas, se va a donar otros aspectos para poder hacer de que estas personas que perdieron todo, pues sigan, como que dice, trabajando en estos sectores y que no se vengan a las ciudades para poder de repente ser parte de lo que viene a ser en este caso el comercio informal. Entonces, esto, mientras más desastres naturales, mayor costo, mayor inversión precisamente en la infraestructura física, en la infraestructura pública que se vaya a destinar, vuelvo a insistir, en redirigir los recursos que debieran de estar destinados para educación, salud y otros aspectos, se van a ir precisamente para cubrir estas grandes demandas que va a haber en un futuro muy cercano, donde por supuesto nosotros vamos a tener pérdidas en cuanto al tema de la infraestructura pública, pérdida de la productividad agropecuaria, pérdida de la productividad laboral, pérdida en la generación de energía hidroeléctrica, pérdida en la disponibilidad de agua, entre otros. Y a estos, por supuesto, va a haber una gran afectación en cuanto a lo que viene a ser en este caso el PIB, porque esto va a variar, va a provocar en este caso una pérdida de aproximadamente el 0,74% del PIB, que normalmente, es decir, va a generar un decrecimiento. Si nosotros en promedio tenemos, por ejemplo, un crecimiento económico de un 3%, que es lo que, lo que va a tener este año, esa es la proyección que se ha hecho, entonces estaríamos hablando de que si fuese efectivo estos indicadores, estaríamos hablando que en vez de crecer un 3% en promedio, estaríamos hablando solamente de un 0,20, perdón, de un 2,26%. Estos grandes fenómenos extremos, por supuesto, va a haber un impacto muy fuerte sobre el medio ambiente, sobre la población, sobre la salud, sobre la economía, sobre la seguridad alimentaria. Nosotros habíamos dicho que, por ejemplo, ya en todo lo que es Santa Cruz, en este caso, no hay, fíjense, gracias a lo que es esta sequía que hay en todo lo que es el Chaco cruceño, hay una reducción muy importante en lo que sería precisamente la disponibilidad de maíz. Esto afecta, por supuesto, en la seguridad alimentaria y el maíz es uno de los elementos indispensables para poder elaborar alimento balanceado, ya sean para, por ejemplo, para el ganado vacuno, para el ganado, para lo que viene a ser en este caso los pollos, las gallinas, y por supuesto eso afecta principalmente ya en lo que viene a ser nuestra dieta, porque hay muchas las granjas, ya han pasado en los últimos días varios comunicados en los cuales hay muchas granjas que al no haber esta disponibilidad de maíz, prácticamente se han visto obligados a vender, a descartar sus gallinas y por supuesto en muy poco tiempo va a haber un desabastecimiento de huevos y eso va a afectar por supuesto en la seguridad alimentaria de toda la población. Bueno, aquí tenemos un poquito más de lo que ya hayamos visto, cómo precisamente se va a ver una gran afectación en cuanto a la extinción de especies, el aumento del nivel del mar, el blanqueamiento de los corales, el aumento del hielo ártico, la afectación precisamente en el tema de las personas,
hacia las personas precisamente y por supuesto la disminución de lo que viene a ser en este caso el, de la disponibilidad del agua. Y por supuesto vamos a tener zonas en las cuales va a caer muchísima agua y va a haber zonas en las cuales prácticamente no va a caer agua. Entonces vamos a tener los dos grandes eventos climatológicos, tanto de sequía como también de inundación. Y ya en muchos reportes, por supuesto, se va generando este tipo de elementos donde evidentemente hay mucho riesgo, hay muchas zonas, principalmente en lo que viene a ser la ciudad de La Paz y Cochabamba, en las cuales las construcciones de las viviendas se lo hacen en condiciones inadecuadas. En este sentido, por supuesto que generaría un impacto muy fuerte precisamente hacia esto. Entonces, el impacto que va a provocar el cambio climático es muy fuerte porque hay una gran variabilidad natural, habrá un gran impacto precisamente climatológico debido a que nosotros somos mucho más vulnerables que Estados Unidos, Bolivia es mucho más vulnerable que cualquier otro país porque nuestra infraestructura, las condiciones en las cuales precisamente se generan no son las adecuadas. En este sentido, por ejemplo, una pandemia o cualquier otro elemento que esté relacionado con este impacto, con uno de los impactos provocados por el cambio climático, se verá de una manera mucho más drástica que en cualquier otro país. Afectará de una manera mucho más fuerte, precisamente porque nosotros somos mucho más vulnerables. Por consiguiente, debemos precisamente de contribuir y generar las condiciones necesarias para disminuir ese riesgo. Y riesgo no es otra cosa que simplemente la posibilidad de un evento adverso que pueda, por supuesto, generar una consecuencia que ojalá que en este caso, nuestros gobernantes a nivel municipal, departamental y a nivel nacional, pues puedan de alguna manera gestionar eh, eh, las condiciones necesarias para poder minimizar, para poder reducir nuestra exposición y por supuesto generar o disminuir nuestra vulnerabilidad. Entonces, pero sin embargo, existe un riesgo de inundaciones, existe un riesgo de sequías, existe un riesgo en cuanto al tema de la disminución de la calidad del agua, de la cantidad de agua disponible para el suelo. Incluso en Santa Cruz ya ha habido hace mucho tiempo atrás, ha habido un estudio que en teoría en Santa Cruz tendríamos garantizado el agua potable hasta el 2050. De ahí en más, como quien dice, Santa Cruz deberá prepararse para de repente ingresar a un déficit hídrico, y peor aún cuando estamos, como quien dice, cada vez cada vez hay una mayor concentración de la población en este territorio y por supuesto generará una mayor demanda. Entonces se debe de prever, se debe precisamente de trabajar en esto y ojalá que nuestras autoridades pues puedan gestionar recursos para poder arborizar, para poder concientizar a la población de hacer un uso racional de este líquido elemento que no va a ser, que es tan escaso y que es tan indispensable para la vida. Para ello, ante toda esta condición, ante todo lo que acabamos de ver, debemos de generar las condiciones para un proceso de adaptación. Debemos de adaptarnos. Es imposible cerrar los ojos y decir no existe el cambio climático o no vamos a ser afectados por el cambio climático. Pero para eso debemos precisamente de adaptarnos. Para eso lo primero que debemos de hacer es en que los municipios, que las organizaciones, que el nivel nacional, que el nivel departamental pueda dentro de su planeación estratégica implementar proyectos y acciones que permitan precisamente gestionar programas que permitan minimizar los impactos que se puedan producir y reducir la vulnerabilidad que se tiene precisamente por todo lo que viene a ser en este caso el tema del cambio climático. Estas acciones tempranas que se pueden hacer pueden disminuir y, por supuesto, no solamente los recursos económicos que se puedan generar producto de un desastre natural, que en teoría el gobierno debiera desembolsar en este caso, ante el desastre, sino que se pueda ir, por supuesto, gestionando de forma oportuna y reduciendo nuestras condiciones. Y para ello
nosotros por supuesto debemos de generar acciones que sean las adecuadas, que sean las pertinentes, generar energía eléctrica. Ustedes han podido apreciar que uno de los grandes problemas precisamente que se tiene en los países latinoamericanos es que cada vez ante una mayor concentración de la población existe una mayor demanda de energía eléctrica, y esta energía eléctrica no es la suficiente, no es la adecuada para poder abastecer esta mayor demanda. Y esto se genera por el simple hecho incluso de que nosotros estamos, como que dice, talando nuestros bosques, estamos talando nuestros pocos árboles que nos quedan en las ciudades. Esto está haciendo que al no haber árboles, no hay una regulación de la temperatura. Por consiguiente, cada vez es más indispensable que en las casas, en nuestras habitaciones, tengamos que tener un aire acondicionado. Y como creemos que nosotros, por supuesto, lo podemos comprar todo, entonces compramos los aires acondicionados, y este aire acondicionado genera un mayor consumo, y por supuesto dentro de muy poco vamos a tener cada vez más problemas de abastecimiento de esta energía. Por ende, se debe planear precisamente el poder utilizar la energía de los recursos que son llamados los ilimitados. ¿Cuáles son los recursos limitados? La energía del viento, que es la energía que se puede producir, energía eólica; la radiación solar, que es ilimitada, que es inextinguible, que podemos utilizar precisamente a través podemos generar energía fotovoltaica a través de los paneles solares; podemos generar precisamente, y así de la basura misma que estamos generando nosotros, podemos utilizar esa biomasa para poder generar precisamente energía a partir de la biomasa, para garantizar precisamente este crecimiento de la población y la demanda futura de energía eléctrica. Ok, entonces, ya como quien dice, volviendo a integrar todo lo que hemos visto en los últimos minutos, el cambio climático va a afectar los bosques, la salud, la contaminación, la sanidad, la energía, la biodiversidad. Va a generar, por supuesto, muchos, pero muchos impactos relacionados por el aumento de la temperatura. Entonces, debemos precisamente de entender esto. Ahora, es importante también que podamos nosotros entender, fíjense, cómo en el mundo, llámese las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo o cualquier organismo internacional, tiene recursos económicos o está destinando recursos económicos para mitigar los impactos que están siendo producidos por el cambio climático. Y de aquí nosotros vamos a tener, aquí fíjense que tenemos una estimación para el financiamiento de los objetivos del desarrollo sostenible en millones de dólares. Para erradicar la pobreza extrema, un aproximado de 66 millones de dólares. Eliminar el hambre, 50. El acceso a la salud universal, 37. Educación primaria universal, 42. En cuanto al tema del medio ambiente relacionado con proyectos de protección de nuestros océanos, de entre 30 y 80. El tema de los bosques, entre 50 y 100. El tema de la biodiversidad, entre 300 y 750 millones de dólares. Mitigación al cambio climático, entre 750 a 3.000 millones de dólares. Adaptación al cambio climático, entre 70 y 750 millones de dólares. El acceso a energía eléctrica, de entre 40 y 110 millones. Energía renovable, entre 400 y 750. Eficiencia energética, entre 500 y 700. Infraestructura. Y por supuesto, fíjense que estamos hablando de una muy, pero muy buena cantidad de recursos económicos que van a estar precisamente financiando proyectos relacionados con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, es nuestra oportunidad como proyectistas, es nuestra oportunidad como futuros profesionales para poder reorientar precisamente en los siguientes años nuestra producción, la generación de ideas que permitan contribuir precisamente con el buen clima. Para ello existen las condiciones para inversión. Lo que debemos de hacer y lo que hace falta precisamente en Montero, en Santa Cruz y en Bolivia y en gran parte de América Latina son buenas ideas. De ahí que nosotros los estamos prácticamente obligando a ustedes
a que puedan empezar a cambiar el chip, como quien dice, y empiecen a generar condiciones, empiecen a generar perfiles de proyectos que puedan orientarse precisamente hacia lo que viene a ser en este caso los objetivos del desarrollo sostenible. Y de esa manera se generen condiciones, se generen proyectos, por supuesto, que puedan ser en un futuro, en este caso, presentados a un organismo internacional para su respectivo financiamiento. Pero al menos pondremos, como quien dice, un pequeño granito de arena, aportaremos con una idea para contribuir precisamente a esto. Y no se olviden que no solamente son los organismos internacionales quienes otorgan la inversión necesaria, sino también los municipios y la gobernación y los diferentes ministerios que forman parte del Estado Nacional que invierten precisamente o buscan invertir en buenas ideas que generen, que mitiguen precisamente o que permitan alcanzar a un determinado municipio los indicadores que están previstos precisamente dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, de tal forma que se garantice precisamente no solamente la asignación de recursos, sino que se permita ir cumpliendo los diferentes indicadores, como el crecimiento económico, desigualdad, pobreza, educación y otros. Muy bien, entonces, como quien dice, el desafío es nuestro, depende, como quien dice, de nosotros cómo querramos implementar estas acciones y esperemos que empecemos, como quien dice, a contribuir con nuestro desarrollo de forma sostenible.